Una cosa que nos debemos de preguntar. Ajá. ¿En qué momento se cruzó el destino, tiempo y espacio? Exacto. En que dijeron a él. Exacto. Si hubiera sido otra persona, posiblemente hubieran dado 10 años más. Sí, Posiblemente seguirían ahorita o hubiera acabado un mes antes, no lo sé, ¿no? Claro. Es un efecto mariposa que cualquier decisión en cada segundo nos va cambiando Te todo. afecta totalmente todo. Entonces yo creo que ese es un parteaguas con ellos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que era sobrino de una persona de la aduana en Los Ángeles. Exactamente. Entonces una persona importante del gobierno, claro. en donde pues ejerce la influencia de decir, oye, ¿dónde está mi sobrino? Sí, me lo... Y me lo trae porque Exacto. me lo trae. Entonces ahí empiezan a presionar al gobierno, claro. a presionar el Estado, que primero empieza por el Estado de Matamoros. Sí. Y después ya se acrecenta esto a nivel de país, ¿no? A nivel ya de gobierno, países con países. Empieza la presión con el gobierno. Así, se vuelve mediático. Exacto. Se vuelve mediático a través de los medios escritos en ese entonces, porque todavía no había el internet que hay hoy, que yo creo que si hubiera habido se vuelve todavía mucho más mediático, ¿no? Pero se vuelve a través del medio impreso. Es como empieza el famoso Alarma. Ajá, claro. La prensa, que eran como muy amarillistas. Exacto. Pero muy locales. Al final del día era una noticia local. Sí, que le impactaban muchísimo con fotografía. Producciones Límite Grupero presenta. Soy Osvaldo Max, con escuela de la calle. En el bajo mundo es donde aprendí los detalles. De ahí me curtí con experiencia y valor. Ahora en mi podcast comparto todo el estilo. El bajo mundo, así se llama mi rincón. Entrevisto a gente con historia y carácter. Aquí se habla claro, sin miedo ni disfraz, del mundo que nos forja, lo que nos marca detrás. Entrevistando personas con caminos similares, del barrio y la calle, historias singulares. Con cada charla se destapa la verdad. En el bajo mundo se respira realidad. Porque aquí no hay mentiras ni máscaras que usar. El que sabe, sabe, y el que no va a escuchar. Hola, ¿qué tal? A este episodio más de El Bajo Mundo con Osvaldo Max. Agradezco mucho que nos sigan dando likes, nos sigan escribiendo. Gracias por todas las peticiones que nos mandan al correo. Vamos a tratar de cumplir o tratar de hacer más bien los programas que ustedes quieren que hagamos aquí en El Bajo Mundo. Y precisamente es uno de ellos que ustedes pidieron que hiciéramos, de este tema muy controversial, muy fuerte. Y pues ahora sí que es a lo que venimos. Espero que les guste, les agrade mucho. Y recuerde que denle like, invite a sus amigos para que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita y compártanlo. Ya saben que eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Mientras más nos ayuden nosotros, pues nosotros hacemos mejor contenido para ustedes. Entonces, por favor, se los encargamos muchísimo. Y pues estamos aquí con mi amigo Gustavo, Javier Ríos. Gustavo, la segunda vez que ya estás en el podcast. Así es. Pero hoy venimos con un tema muy fuerte. Sí. Que fue muy controversial en la época de finales de los 80s, 89 para ser más precisos. 89, exactamente. Platicamos que éramos unos niños, man. Sí. Recién nacido. Pero sí fue un tema muy fuerte. Fíjate que este tema lo estamos haciendo, como lo dije en principio, porque nos escriben al correo, nos mandan las peticiones. ¿Y desde cuándo están? Hagan uno de los NS, para no decir la palabra completa, de los NS, de Adolfo de Jesús Constanza y todo ese rollo. Así es. Y pues sí, como que estuvimos aguantando y no, háganlo. Dijimos, pues ya. Sí, no, y con todo lo que está pasando hoy creo que va muy ad hoc. Que va, exactamente. Es cíclico y hoy se están repitiendo muchas Exactamente, muchas historias, exacto. Fíjate que un poquito de la historia, vamos a hablar lo que es y lo que no es, ¿no? Okay. La religión, en este caso el palo mayombe, ¿no? Así es. O sea, ¿qué sí se permite? ¿Qué no se permite? Y no sé si esté bien dicho, perdón por la palabra,
lo que ya entra en locura también, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, yo creo que es la palabra correcta. Sí, esa es la palabra Donde correcta. pierdes la coherencia de Ajá, lo que debe ajá, ser y, exacto. y todo. Sí, Exacto, sí, exacto. efectivamente. Fíjate que los CNS pues empezaron, pues ahora sí que como dicen, lo que recio empieza, recio se termina, ¿no? Así es, loco. Exactamente. No sé si, yo creo que sí, le checaste la historia, que todo esto empezó por un chavo norteamericano, Así es. Mark Así Kilroy, es. para ser más precisos. Así es. El clásico chavo que se viene a divertir en las épocas, como le llaman, de vacaciones, ¿no? Spring Break. Ajá, sabemos que en Estados Unidos pues no está así muy, no sé, a estas alturas de la vida, pero en aquellos días ellos estaban muy restringidos. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban su cotorreo allá, pero se venían de este lado, de la Sí, así frontera, es, ¿no? Sobre todo por la mayoría de edad. Exactamente. Que allá son 21 años, aquí Ajá, son 18. 18. Y muchas veces, aunque ni tengas 18, ¿no? Es algo que no pasa en México, pero Exactamente. a veces eres menor de edad y puedes Claro, hacer cosas de claro, mayores. exactamente. Entonces ahí es donde empieza... Donde empieza esta historia, ¿no? Donde creo que se hace público y toma una fuerza. Sí, 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 realmente, sí. Porque la historia ya venía. Claro, claro. Yo estoy seguro que si no hubiera pasado... Ahí es una cosa que nos debemos de preguntar. Ajá. ¿En qué momento se cruzó el destino, tiempo y Exacto, espacio exacto, en que dijeron a él? exacto. Si hubiera sido otra persona, posiblemente hubieran dado 10 años más. Sí, sí, posiblemente seguirían ahorita o hubiera acabado un mes antes. No Sí, lo sé, sí, sí, ¿no? claro. Es un efecto mariposa que cualquier decisión en cada segundo nos va cambiando Te todo. afecta totalmente todo. Entonces, yo creo que ese es un parteaguas con ellos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que era sobrino de una persona de la aduana en De Los la aduana, Ángeles. exactamente. Entonces, una persona importante del gobierno, Claro. en donde pues ejerce la influencia de decir, oye, a mí ¿dónde está mi sobrino? Sí, sí, y ajá. me lo traen porque me lo Exacto. traen. Entonces ahí empiezan a presionar al gobierno, Claro. a presionar el Estado, que primero empieza por el Estado de Matamoros. Sí, 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 sí. Y después ya se acrecenta esto a Se nivel de extendió. país, ¿no? Sí, a sí, nivel sí. ya de gobierno, países con Sí, empieza la país. presión con el gobierno Así, de se Estados vuelve Unidos. Sí, sí, sí. mediático. Exacto. Se vuelve mediático a través de los medios escritos en ese entonces, porque todavía no había el internet que hay No, hoy, no. Que yo creo que si hubiera habido se vuelve todavía mucho Imagínate. más mediático, ¿no? Pero se vuelve a través del medio impreso. Es como empieza el famoso Alarma, Ajá, claro. la prensa, que La eran prensa. como muy amarillistas. Exacto. Y pero muy locales. Al Sí, final del día sí, era sí, una sí. noticia local. Sí, que le impactaban muchísimo con fotografías, con todo ese rollo, esos Así encabezados que ponía, ¿no? Exacto. Fíjate que me llamó mucho la atención, Gustavo, algo que dijiste muy importante. ¿En qué momento se le descompone la vida a este chavo? Sí. ¿En qué momento se cruza en el tiempo preciso donde tenía que pasar esto? Según los datos de las noticias, dicen que él va con sus amigos y ya se van rumbo a otra cantina, se puede decir. Así es. Pero él le dan ganas de orinar. Exacto. Si Entonces- se permitan, me voy. Sí, sí, se separa, pero dicen que se separa. Un minuto. Sí, sí, sí. segundos. Ajá. En ese momento, pues, desgraciadamente pasa una camioneta, le echan ojo. Sí. Dicen que él corre, pues no alcanzó, lo agarran y se lo llevan, ¿no? Sí. A partir de ahí los amigos dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y desgraciadamente ellos no avisan hasta el otro día. Sí. Yo creo que si ellos hubieran tomado la decisión de avisar en el momento a su familia, ¿saben que acaba de pasar esto? Sí, A lo mejor lo lo ubican. Sí, sí, la historia hubiera sido otra, ¿no? Sí. Pero no, ellos hablan con sus papás y todo, pero hasta el otro día en la Sí, porque tarde. a lo mejor queda el supuesto de se metió a otro bar, Ajá, encontró a una chica y se fue, porque digo, sería hasta lo más loco. De hecho, uno de ellos lo pensó así. Dice que estaban nerviosos y les dijo, no, espérense. Eso fue. Sí. Yo creo que se encontró con alguien, una chica, al rato llega. Exacto. Pues dicen que eran las 12 del día porque ellos siguieron la fiesta. Sí. Se despiertan tarde, se dan cuenta que son las 12 y no llega. Y todavía dicen, ahorita llega. Sí. Dan las 2, 3 de la tarde. Ya cuando dan 3, 4 de la tarde es donde se alarman, donde dicen, no, esto ya no está normal. Que mira, ahí nos queda una clásica alerta para todos Ujú. de no dejar pasar las cosas. Ah, claro, O sea, esta claro. es una señal que debemos todos tomar en Y cuenta. rápido. Los jóvenes, Y sobre más todo ahora. ahora que, digo, ya nos puede pasar a cualquier edad. Sí, 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 sí. Pero los jóvenes quedamos por hecho como un juego, ¿no? Claro. Como decir, ay, luego pasa, se fue. No, no, no. Sí. Esto que nos sirva, De experiencia, digo, tocando sí, sí, sí. este paréntesis, Claro.
que nos sirva de experiencia para tener una acción pronta. Sí. Y a lo mejor nos puede cambiar muchas cosas. Sí, claro, porque, y más en estos tiempos. Así es. En estos tiempos, desgraciadamente, no sé si sea la palabra correcta, la maldad se ha multiplicado así. Claro, sí. Y se ha perdido todavía más el escrúpulo. Claro. El sentimiento. El sentimiento, exacto. Todavía había antes un poco de conmiseración de eso, hoy ya no la hay. Hoy creo que también es mucha influencia de las drogas, de muchas cosas que te hacen perder esos sentimientos y entras en un estado de locura donde ni siquiera estás consciente de lo que, Sí. que haces, ¿no? De lo que haces, exacto. Así es. Fíjate que este caso del que vamos a hablar ahorita, de los HS, Sí. sabemos que sucedió en el año 1989. Terminaba una época padre Sí. y estábamos emocionados todos porque empezaba una nueva, ¿no? Una nueva década. Sí, así es. Eran los 90s. Así es. Si tú te acuerdas, en el 89 sonaba La Negra Tomasa. Sí, con de Caifanes, Caifanes, claro. Sonaba La Célula que Explota. Sí. ¿Qué otra Empezaba a te haber más apertura. Exactamente, musical. En México empezaba a haber esa apertura que no había en los, Ajá, en los ajá. 70s, principios de los 80s, que venía del gobierno primero de Miguel de la Madrid en Ajá, el 82, exacto, ajá. Acababa en el 88, Sí, y entra venía Ernesto entrando Cedillo. Carlos Salinas de Carlos Gortari, Salinas, ajá. era el que venía entrando. Entonces empezaba a aperturar el país. Ajá. Se empezaban hasta a aperturar los conciertos, Ajá. que el primero que fue uno de Rob Stewart, Sí. precisamente en la ciudad de Querétaro. De Querétaro, fue en el la primer- Corregidora. Exactamente, fue el primer concierto, Ajá. así que volvieron a venir artistas internacionales. internacionales, porque sí. hubo décadas que aquí no lo había. Sí, no. O lo había en lugares muy pequeños. Claro. Y todo eso estaba muy marcado, muy tachado, principalmente por personas o esposas del gobierno. Sí. Las esposas eran Más las que bien decían, no me gusta esto, bloquealo, Sí. ¿no? Pues desde el famoso Avándaro, Ajá. que ahí fue como también satanizado. Sí. Y entonces ahí empezaba esa apertura. Claro. Y esto frena de cierta manera ese impacto, ¿no? Que venía todo fluyendo muy bien. Claro. Y dice, híjole, ¿qué está pasando? Claro. Sí, pues ahora sí que, como tú decías, tocaste puntos muy importantes. La juventud empezaba a despertar, Así es. empezaba a divertirse. Y entre esa diversión, entre ese cambio, ¡zas! Cae esta bomba. Así Cae esta bomba que fue algo muy impactante, ¿no? Porque como que no estábamos acostumbrados a ver algo así, ¿no? Exacto. A lo mejor lo había, Sí. pero no a la luz. Sí, porque ha existido Ajá. por décadas y todo. Pero mira, yo veo en este caso algo que también influye en la época. ¿Qué influye? Vamos a hablar de Jesús, Constanzo. Si nosotros nos vamos por la edad que él tenía, en el 89, tenía 20 y tantos años. Me parece que tenía 27 años. Así es, una persona joven. Entonces él había nacido en los 70s. Sí. Nace de madre cubana, tengo entendido. Ellos viven en Miami. Y él venía de una década de Cuba tremendísima. Si Cuba todavía no se ha recuperado, cada vez va Claro. con una... Bueno, son temas difíciles de tocar, pero todos sabemos cómo está, o la mayoría sabemos Sí, cómo está la sí. situación en Cuba. Pero exactamente en la década de los 80s, Cuba lo vivió durísimo. Fue cuando se puso de moda, por decirlo moda, cuando salían los famosos balseros, que uno los veía en las noticias que iban en balsitas. Sí, a Puerto Rico, se iban a Miami, exactamente, a todo eso. donde pudieran llegar y pisando tierra, pues ya la hice porque me dan la nacionalidad y todo. Ajá. Entonces, tenemos que entender que son personas que vienen de un crecimiento doloroso, Claro. de un crecimiento contracorriente, de un crecimiento desde que naces a luchar con la vida. Claro. Resilientes, si así lo queremos ver, a la defensiva. Entonces ya traen el chip, ya traen el ADN de defenderme, de hacer más, de seguir, cuésteme lo que me cueste. Sí. ¿Por qué? Porque si yo no me protejo, me van a pasar Claro. sobre de mí. Claro. Entonces yo creo que Constanzo traía muy bien marcado ese chip, ese ADN desde que él nació. Sí. Desde que él nació. Entonces, si le sumamos que crece en este ambiente, porque él creció en este ambiente, él no lo aprendió, no lo hizo con los años, él nació con este ambiente. Con ese ambiente. Su mamá era
popular en la parte de santería, de palería, de todo eso. Y se dice que era fuerte, Era ¿eh? fuerte, Que era fuerte. conocida, tenía poderes grandes la señora, y tenía todo. Entonces él va creciendo con todo esto. Yo cuando he visto ese tipo de mentalidad, porque pues hay que ver el desarrollo humano Claro, de ese tipo de perfil de persona. Sí, claro. ¿no? ¿Qué pasa? Es cuando dicen, han lastimado mucho a mi madre. Ella teniendo todos esos poderes, todo ese conocimiento, y aún así ha sido muy lastimada y abusada. Sí. Ese tipo de persona crece con ese resentimiento. Él lo traía, y lo traía Así bien es. arraigado. Así ¿eh? es. Entonces, creciendo con todo ese resentimiento y él desarrollándolo, y se junta la persona indicada con la otra persona indicada con la otra persona indicada para ese hecho, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sale? ¡Pum! Lo que pasó. Sí. Lo que pasó. Yo aquí creo que Jesús, más que ser realmente un religioso poderoso, no dudo que lo haya sido, creo que se volvió un excelente gestor, porque conoció a las personas adecuadas. Sí. Conocía a la persona A la B y a la C. Que la B necesitaba de la A y la A de la C, y la C necesitaba de los dos. Sí. Y él los conocía. Entonces, realmente lo que él hizo fue una red. Él hizo una red de entre políticos, empresarios, artistas, deportistas, todo. Narcos. Entonces, tenía el que nos daba el permiso para poderla pasar, tenía el que la vendía, el que la consumía y el que la transportaba. Todo arreglado, ¿no? exacto. Entonces, él usaba a través de la religión, a través del sacrificio, a través del rito, lo usaba para poder gestionar todo eso. Sí. Fíjate que hay un punto aquí importante que tú dijiste. Él les prometía que por medio de su protección no los iban a tocar ni las balas. Así es. Desde ahí como que ya suena un poquito así como imposible, incoherente, no sea el asunto, imposible, es, ¿no? Ajá. O sea, sí, no dudo, porque sé que existe, porque estoy en esto. Claro, siempre va a haber una protección grande. Claro. Con buenos... no me gusta la palabra rito, porque rito es así, pero con buenos trabajos, con buenos padrinos, con las cosas bien hechas, claro que tienes muchas ventajas. Claro. En aspectos, pero de eso a que te pongas, te disparen la bala, se Sí. desvíe, o la bala, es imposible prácticamente. Mira, ¿no? aquí se involucra con él Sara María Alderete. No vamos a hablar mucho de ella, nos vamos a enfocar a él, ¿no? Pero ella platica en una historia que en una ocasión dice que iban a pasar a Estados Unidos. Sí. Y dice que llegan en el carro y todo, y le dice él, ¿crees en mí? Y le dice ella, no, pues sí creo. No, dice, pero ¿de veras crees en mí? Sí. ¿Crees que pueda hacer cosas yo? Pues sí. Y le dijo, ¿quieres que te haga una prueba? Sí. Le dice ella, sí. Dice, ves a los de la garita, los de la aduana y todo. Dice, voy a pasar allí delante de ellos, te voy a hacer señas y no me van a ver. Sí. Entonces dice, ella narra que pues se quedó así como en serio y que se baja. Y sí pasa. Y pasa. Sí, claro que pasa. Y no lo vieron. Sí. Dice que no lo vieron, que es más, que todavía el jugueteó haciendo esto así, todo este rollo, y como diciendo, no me checaron, ¿no? ¿Y qué ya pasó? Sí, sí pasa. Mira, yo eso lo viví hace años, ya tengo 45 años. Hace 20 años. Pero a mí me tocó verlo con personas que creían o creen, porque varios de ellos siguen vivos, en la Santa Muerte. Ellos... nosotros andamos en toda la zona ahí de Correo Mayor, el Centro Corregidora, Eje 1 Norte, y de ahí a la Morelos y Tepito. Así que todo el barrio ahí. Así es, de ahí estábamos. Y yo tenía varios conocidos en ese entonces que ellos le rezaban. Y veían a las policías y todo, y ellos le daban, te hacían invisible. Y hace cuenta pasaba, como, y ni siquiera te volteaba a ver. Pasabas. Entonces, es una combinación. O sea, eso es real. Sí, eso es o real. sea, sí es real. A mí, yo lo vi. Tú lo viste, viví. exacto. Pero es una combinación de fe, de que realmente creas en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo,
es una combinación de las cosas bien hechas y también de las otras personas, tiempo y espacio. Por ejemplo, lo que narran de él. Dice ella que, por ejemplo, él se daba cuenta cuando lo robaban. Sin que le dieran los libros, porque hacía sus libros, ¿no? A quién le hacía el trabajo, cuánto le habían dejado y cuánto debía. Entonces dice que había veces que a lo mejor yo soy amigo de ti y te digo, oye, ¿qué crees? Que me dices, oye, es que no me alcanza. Y tú, no te preocupes, ahorita le pongo aquí, pero me los das. Sí, Porque si no el padrino se da cuenta, ¿no? sí. Y yo voy y reporto con el padre y digo, no, todo está bien. Él sabía Y que les decía, ¿cómo que todo está bien? ¿Me estás engañando, no? ¿Cómo sí? 5 o 6 de mis, ¿cómo le llaman? Ahijados, Sí. me deben esa cantidad y les decía las cantidades exactas. Mira, Todo eso, ¿cómo? todo eso pasa de dos formas. Una, por el lado de desarrollo humano. Yo creo que era una persona con un desarrollo humano, cerebral, espiritual amplio, Sí. porque eso se llama instinto, se llama conocimiento. Cuando tú aprendes a observar a las personas, tú desde una gesticulación sabes que te está mintiendo. Tú desde si los ojos los vira a la izquierda, los vira a la derecha, Claro, si claro. las fosas nasales se exaltan, no se exaltan, Ajá. si oprime la boca, si tiene los movimientos de las... Tú ya De las sabes manos, todo. Exactamente, Sí. si se cierra, no quiero hablar, no quiero sacar información. Tú desde ahí ya detectaste, entonces aquí algo no está bien, aquí esto. Sí, sí, sí. Y la otra parte, por la parte de religión, claro, para eso está el muerto, porque el muerto te va a avisar. El muerto te va a decir, el muerto te va a, hey, aquí está pasando esto, alerta aquí, abre bien los ojos, está esto, está todo. Entonces, si combinas una con la otra, ¡pum! Sin potencial. Hacen personas como él. Hay O sea- otras que si no tienen, a lo mejor puedes tener mucho desarrollo humano, no tienes la otra parte, bueno, puedes traer un muerto también contigo, puedes practicarlo, tenerlo bien puesto y como se debe, pero si no tienes... Es un equilibrio. Por eso el cerebro tiene dos hemisferios. Porque uno tiene que ser el equilibrio de la razón que nosotros en la religión le llamamos Ori. Ori es nuestra razón, lo que nos conecta, y la otra parte es la espiritualidad. Entonces, si todo es espiritualidad, si todo es eso, pues también no puede ser. Claro. Y si todo es solo razón, tampoco. Entonces, Sí, sí, cuando sí. fusionas las dos, que yo creo que era lo que él logró, fusionar las dos partes, los dos hemisferios, la parte espiritual, la parte de conocimiento que él tenía y que él desarrolló con su parte intelectual de Ori, ¡pum! Se vuelve una persona sumamente intuitiva, Sí, sí, sí. una persona sumamente desarrollada, una persona que capta, viven en otra dimensión. Nosotros por lo regular lo vemos en una sola dimensión. Lo vemos en bidimensionalmente nosotros, la mayoría de las cosas. Sí. La vemos en horizonte, en plano. Cuando tú te vas a la tercera, cuarta dimensión, que la cuarta dimensión es el tiempo, que es la que Einstein dijo, entonces tú ves todo desde otra dimensión. ¿Qué es lo que pasa? Es como si tú vieras desde arriba lo que está pasando. Entonces dice, a lo mejor sé lo que está pasando en ese cuarto, ¿no? Que están ahí poniendo en la libretita, él lo está viendo. Sí. Él lo está, a él le llega, a él lo percibe. Entonces, es ese desarrollo que él tenía. Sí, eso. porque dicen que era muy preciso, muy exacto. Claro. Vamos a seguir con el tema, pero la vez pasada lo explicaste, pero a ver si te lo puedes decir en breves palabras. Sí. ¿Qué es el palo mayombe exactamente? Mira, el palo mayombe es una raíz de la religión. Estamos grabando. Sobre todo es por la zona de África que viene. El palo mayombe viene del Congo. Ok. Por ejemplo, la religión yoruba pues viene de la zona yoruba, de Nigeria. De Nigeria. Y el palo, al final del día las dos son africanas, Sí. pero importa mucho la zona geográfica de donde viene. Porque aunque las dos sean africanas, no tienen los mismos procesos. Hay muchos parecidos, muy iguales. Sí, pero no es la Pero- natural, pero- ¿no? Exactamente, pero cada una tiene su proceso, su forma, sus nombres. Y ya cuando llega la nigeriana,
yoruba a Cuba, esa es la que principalmente llega a Cuba, porque el palo se va más, llega a una parte de Cuba, ese llega más a la zona de Matanzas, de Matanzas, Cuba, es donde se asientan más los que vienen del Congo, pero ellos se van más también hacia Haití, que ahí se combina con el vudú, porque en Haití está el vudú. Entonces empiezan a esparcir. ¿Qué pasa en Cuba con los yorubas? Es donde se sincretiza y sale la santería, que ya hoy conocemos mucho, la sincretización con la religión católica y bueno, lo que hoy conocemos. Pero específicamente el palo es la religión o práctica que viene del Congo, que es a través de engangas. La enganga es el caldero, a través de ritos, ritos con animales, con hierbas, con palos, puede ser el palo, firmas y infinidad de... El palo mayombe maneja rayamiento, ¿ah? Rayamiento, Okay. Así es, el rayamiento. Es parecido a las dos religiones, porque para nosotros, por ejemplo, en Ifá, la santería dicen, ahí es Osain. Osain es el de todas las hierbas, es más, son frases que son complicadas usarlas porque siempre de palo mayor va a decir, no, el palo es el mejor y Ifá va a decir, yo soy el mejor, pero yo creo que no hay un mejor. Es mejor el que lo haga bien. Claro. El que sepa hacerlo bien, el que lo haga como se debe, ese es el de la práctica que sea. Pero Osain pues lleva un proceso, maneja toda la parte herbal de hierbas y maneja toda la parte de palería, de palos, de animales, de todo, y sobre todo de conjuros, porque esa es la palabra correcta. Conjuros. Lo que se hace es un conjuro. Okay. Se hace un conjuro y una combinación de varios factores naturales. ¿Qué es natural? La sangre, la hierba, el palo, minerales, piedras, otaz. ¿Y qué es lo que se ocupa? Es lo que se ocupa. Lo que se ocupa. Así Por es. ejemplo, yo estudiaba en el caso de él, que de repente cuando hacía sus ritos en Matamoros, que también hay que pensar un poco, que a lo mejor también en las investigaciones y todo, también le echaron más de... pudiera ser, ¿no? Más Mira, de su cosecha, a mí ¿no? algo que sí me queda claro viendo los videos, que la prenda que queman en la cabaña, estoy seguro que no era su prenda. No era, ¿verdad? Ajá. Digo, la usaba, claro. Porque pues no vas a andar cargando tu prenda. No, pues no. Donde él radicaba. Voy a ir cargando mi prenda ahora al rancho de Matamoros. No. Era una extensión de su prenda. Sí, que él radicaba, de hecho, aquí, ¿no? Aquí. Así es. Entonces, era una extensión de su prenda. Cuando tú ves la prenda, dices, esa no era su prenda. Era la prenda que usaba ahí para hacerle las consagraciones o los ritos, los trabajos a las personas de ahí del rancho. Ahora fíjate, hablando de la prenda que estaba ahí en Matamoros, yo escuchaba el otro día a Sara que decía en una entrevista que le hicieron que presentaron tortugas quemadas en la enganga, ¿no? Sí. Cuando dice que en el palo no se manejan las tortugas, ¿no? Bueno, eso fue lo que ella dijo. Aquí, ¿qué pasa? Yo lo que vi con él. Yo por eso es cuando él llega a la locura. Él mezcló todo. Él tenía perfectamente conocimientos de santería, tenía conocimientos de palería, de palo mayombe, tenía conocimientos de Ifá. Él mezcló todo y más. Entonces, ¿Y le resultaba, Gustavo? al principio sí. Mira, la otra vez lo platicábamos cuando me preguntaste que si funciona y por qué dejaba de funcionar o por qué cuando los detenían. ¿No? Eso decías, oye, pues no te funcionó porque Claro. al final del día te detuvieron, ¿no? Sí, porque está en cierto modo hasta como burla, ¿no? Decir, Así es, ¿qué oye, pues, volé? ¿por qué no te protegió tu muerto? ¿Por qué no te sacó? ¿Por qué no Sí, esto, sí. no? Y mi respuesta que te di fue por la ambición. Claro. Esto La fue lo que le ambición, pasó a él. Eso fue lo que le pasó. Él, a ver, dice, no sé, voy a hacer un trabajo. Mi trabajo de palo, pues voy a hacer ciertas firmas, voy a hacer un sacrificio de ciertos animales, voy a hacer lo que se lleva el proceso. Sí. Y entonces, ¿qué decía? Me funcionó. Claro. Oye, pero ¿qué pasa si esto me funciona con un cordero, con un caballo, porque se
hay otros que se hacen con caballo, con un toro. Sí, que, sí, sí, sí. que ya no estamos yendo a cosas grandes que ya son hoy complicadas. Sí, 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 pero claro. se hacen. Se hace. Porque hoy es más fácil un chivo, un cordero, un gato, un perro. Escuchaba que en casos extremos hasta leones, ¿verdad? Sí, pues está mucho ahí un caso del Baester. Del Baester, exacto. Que es muy sonado Sí. también. Pero, por ejemplo, hay bateas que llevan garra de tigre, garra de león, colmillo de tigre, piel de tigre y todo. Sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque debemos de entender que para nosotros es como extraordinario. Pero para una tribu africana es lo más normal. Claro, sí. Porque sí. para ellos es lo más normal ir y agarrar un león, bueno, no agarrar, cazar un león, Sí. un tigre, Y ofrecerlo, sacrificarlo, destazarlo, exponerlo. Para ellos es lo más normal. Para nosotros no. Sí, para nosotros no. ¿De dónde saca un león? Pues ¿De llegamos a un dónde? punto clave, bien importante, que ahora sí que tú lo vas dirigiendo. Sí. Va saliendo perfecto esto. ¿Qué lo llevó a la locura? Llega él, hace todos los rituales que tú me dices, todo el proceso. Pero, ¿qué lo obliga o por qué hace empezar a desvivir? Porque eso ya brincó todo lo normal, ¿no? A él lo lleva el ego y el poder de que le teman. Él no quería ya dinero, tenía muchísimo dinero. Sí, no, A dicen lo que que tenían. cuentan, digo, hasta lingotes de oro, propiedades, joyas. Lo que menos necesitaba ya era Sí, dinero. dinero, exacto. Él se llenó de Tenía hambre de poder. ese ego de decir me temen. Me temen, porque el que te teman te genera una emoción. Y lo logró, ¿verdad? Porque Lo según la logró, historia sí le porque temían, ¿verdad? temían. Ajá. Entonces, él eso fue lo que... Entonces, mira, hay un dicho que nos sirve mucho a los empresarios también y a muchas personas, es corta una cabeza y exhíbela. A veces pasa con los empleados o con cosas así, ¿no? Sí, Cuando sí, sí, andan, sí. corta una cabeza y exhíbela. Eso es lo que él hizo. Él por eso lo hacía Desvivía. enfrente de las personas. Hacía sus reuniones, Exacto, ¿no? como para decir, aquí está, de lo que soy capaz y de lo que puedo hacer. Y las personas decían, y ya estamos amarrados, ya estamos aquí, ¿cómo me salgo? ¿Cómo esto? Entonces, eso es lo que él hacía. Lo que él hacía. Entonces, ¿cómo le puedes marcar eso a las personas? Porque fue lo que hizo, marcarlas. Pero esta parte de que él mostraba su poder, como tú dices, al tiro porque puedo hacer esto y más, ¿no? Así es. ¿Por qué en esos momentos, según los hechos, cuando hacían su ritual, donde desvivían y todo, dice que llegaba un momento que incluso había gente que parecían zombies, ¿eh? Sí, Y que no lo sacaban de ese estado por un buen rato, ¿no? sí. ¿Qué pasa en esas manifestaciones? O sea, a ver, quiero plantear bien la pregunta. Si ya está mal el hecho, desde el principio, ¿no? Cuando ya se salió de lo normal Sí. y empieza a desvivir y todo ese rollo, ¿por qué hay de ese tipo de manifestaciones cuando está mal hecho? ¿Sí me explico? Sí, del por qué las personas que estaban Estaban con él en ese momento, se les empiezan a manifestar cosas y todo ese rollo, porque ¿no? empiezas a cargar. Mira, siempre, por eso es importante, las personas debemos irnos protegiendo. Y todas, yo creo que todas deberíamos de tener protecciones. Sea la protección que te funcione, en la que tú creas y todo. ¿Por qué? Porque la energía buena y mala existe. La energía es una, nada más que cambia si es positiva o es negativa. Estamos rodeados de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Siempre al más débil es donde se van a ir a albergar, a cargar. Entonces, si él está, es como yo ahorita, vamos a hacer un trabajo. Yo tengo mis protecciones. Mi padrino tiene unas protecciones mucho más Sí. fuertes y altas, ¿no? Y así va la cadena. Al que tenga menos protecciones, cuando yo empiece a hacer el trabajo, ahí es más donde se vulnerable. van, los muertos, los egons, los engungun, se van a asentar en esa parte, en esa persona. ¿Y qué van a hacer? Lo van a empezar a consumir. Por eso es cuando las personas están, oye, ¿qué te pasó? Sí. Eres un estás bajando de peso, estás paniqueado, no duermes, te duele todo el cuerpo, vas al doctor y te dicen, no, usted no tiene nada. Pero tú dices, pero yo tengo todo y todo. ¿Por qué? Porque siempre la persona más débil es donde se van
a anclar. Anclar. Y lo van a empezar a consumir. Esto era lo que pasaba. Él traía unas protecciones tremendísimas. Su compañera también las tenía. Sí. Sus dos personas que eran como su secretario, entre que la pareja, el secretario, no lo sabemos ni nos interesa mucho ya esos temas tan finos. Pero las personas muy allegadas de él, que eran 4 o 5 personas, que realmente era su círculo. Su círculo nada más. Sí. Tenían sus protecciones. Sí, que era Martín Quintana, era Omar Orea, era esta chica. Así es. Sara María Entonces, Alderete. pero todos los demás los tenía cargados. Mira, yo lo platicaba, lo hemos platicado en varias reuniones y eso. ¿Qué pasa con la prenda? Con la prenda, realmente el que va a manejar al Egon, al muerto, pues es el Tata, es el enganguero. Ese punto es importante, eso que estás tocando. Él es el que, si a mí me rayan, yo no voy a manejar al muerto. Mucha persona ahí está en un error. Exacto. Las personas piensan, no, yo a mí me rayan, yo ya traigo mi club de muertos. Y no. No, nada que ver. Tú solo te marcan para que el muerto te reconozca de que esa prenda tiene esa firma y de que esa prenda él te reconoce, pero las instrucciones las va a dar el padrino, el Tata, él las va a dar, no tú. No el rayado como se cree. Exactamente. Como se cree, exacto. Entonces, hasta acabo teniendo, si lo quiero ver de una forma, el control de ti. Tú ya estás marcado. Sí. Tú ya estás, entonces, eso es lo que él hacía con todas las, creo yo, con todas las personas. Por eso estaban las personas bajo su dominio de él. Oye, pero qué poder ejercía en todos, ¿eh? O sea, generalizamos. Sí, no, a mí me queda claro que el poder real está en convencer a las personas. Lo platicaba yo la otra vez, de que entregues tu alma, tu vida, tu libertad. Ese es el verdadero poder. Sí. ¿En qué momento? Entiendo que los convencí a través del poder y del dinero, ¿no? Porque si tú lo veías y decías, oye, si este cuate tiene todo ese poder, yo lo quiero tener. Sí, es que la admiración pasó a ser miedo. Exacto. Y me va a proteger él. Sí. Y aparte él se roza en las más altas esferas políticas, de artistas, lo que platicamos. Pues yo quiero traer ese círculo. Y siendo de su séquito, estoy dentro de ese círculo. Claro. Y eso me da desde ahí ya llevas un poder psicológico. Desde ahí ya llevas el poder más fuerte que puede haber, que es el de tu mente. Ese es el poder más grande que hay en cualquier ser humano, el poder de la mente. ¿Qué miedo ejercía? Que dicen que en su vida anduvo aquí en el Popocatépetl, en Popopar, anduvo en Cocoyoc, todo eso libre. De la vida. No, y que les hablaba, ¿no? A X político, ¿sabes qué? Necesito esto, y lo ayudó. O sea, le daban todo. Claro, porque hay que tener bien al que nos abre los caminos, al que nos provee, al que nos protege. Sí. Hay que tenerlo lo que él pida, porque lo que yo le dé, me lo va a regresar 10 veces. Porque yo le voy a dar un helicóptero, le voy a dar una mansión, le voy a dar lo que él pida. Pero él me va a dar para que yo tenga 10 mansiones. Claro. Para que yo tenga 10 helicópteros, tenga más poder. Y no dudo que lo haría, no dudo que lo hacía más bien. Por supuesto, ese es el intercambio. Nada más que aquí estamos hablando de un intercambio económico, un intercambio de poderes, que era exactamente lo de la otra vez. O sea, es donde yo creo que la religión está muy mal entendida. Sí. El objetivo de la religión debe ser un intercambio de salud, de desarrollo y bienestar. Y bienestar, exactamente. No Nada más. Pero aquí no. Y la mayoría de las personas dicen, no, a mí dame dinero. A mí no me das bienestar. Yo el bienestar me lo consigo con dinero. A mí dame poder. A mí dame eso. Y lamentablemente ahí es donde estamos hoy en día muy distorsionados. Que este es un claro ejemplo de lo que hoy nos ha llevado. Hoy yo creo que el 80, 70% de los que entran a este tipo de religiones es para eso. Sí. Dinero, Dinero. poder y un sobreesfuerzo, un sobrepoder. Sí, un estatus de vida muy... Exactamente. Entonces, pero yo creo que ese es el parteaguas que estuvo, hoy sí lo vemos, muchos años bajo el tapete. Sí. Porque hubo década y media en donde nadie tocó el tema. ¿Por qué? Porque muchos de los que estuvieron en ese momento hoy ya no están. No, ya no. Ya ni están en la política, unos ya fallecieron, porque ya eran grandes de por sí en ese entonces, los comandantes, los todo. Paul Uscanga era el que llevó todo ese caso en aquellos días. Entonces,
Hoy ya lo pueden sacar, es como lo prohibido del Vaticano, ¿no? 20 años, no nadie lo puede sacar porque ya falleció, y ya que ya falleció, ahora sí ya lo sacamos. Ya lo sacamos, porque ya no hay a quien echar, bueno, sí hay a quien echarle la culpa, pero ya no está. Ya no está, sí, así Entonces, eso duró bajo el tapete, ahorita vuelve a salir. ¿Por qué vuelve a salir? Porque hoy estamos viviendo eso, pero lamentablemente hoy lo vivimos diario. Sí. Y si él desvivió a 13, 15, hoy desviven a 60, 200, o sea, dices, ya hasta se han quedado No es nada. No es cortos, nada. lamentablemente, Exacto. a lo que estamos viviendo. Entonces, y lo peor, en ese entonces, sí tuvo una capacidad de asombro nacional y de asombro mundial. Hoy ya no nos asombra. No, desgraciadamente. Lamentablemente ya no nos no. asombra. Es un tema como este, es un tema de plática, de conversación, de conocimiento, de experiencia, pero ya lamentablemente no nos asombra. Fíjate, en aquellos días algo asombroso, aparte de todos sus rituales, narra ella que se hacían collares con la columna Con vertebral. la columna vertebral. Pero sí. especialmente él pedía eso para él, ¿eh? Sí. Ajá. Y que lo practicaban. ¿Por qué? Mira, la columna vertebral tiene un significado en muchas religiones y en la energía mucho. Los discos que tiene la columna vertebral son 33. Si tú recuerdas el grado masónico mayor, es el 33. 33, ajá. 33 fueron los años que Jesucristo murió. El 33 tiene un significado Fuerte. muy fuerte. La espina dorsal es la base, es el tronco, la fuerza. El que te mueve. Es la raíz. Por eso él lo pedía seguramente. Cada disco, todo el desarrollo del cuerpo humano es una magia, es enigmático. Sí. Entonces, cuando tú tienes todos esos conocimientos, dices, pues por eso tiene esto. Por eso pido, es como en la religión, ¿no? Que el hueso de la pata izquierda del chivo Claro. tiene su particularidad. ¿Por qué no es el de la derecha? ¿Por qué no es el trasero? Sí, siempre te dicen. Tiene que ser el de la pata izquierda delantera. Ajá. Todo tiene un significado. El por qué. Y todo al final del día es poder y energía. Entonces él, como el grado mayor, pues él tenía eso. Y al final del día, eso para él le daba una fuerza superior, le daba una energía superior, le daba todo. Yo estoy seguro que sí tenía una gran fuerza de magia, de conocimiento. Estoy segurísimo que tenía un conocimiento tremendo de la religión y una práctica tremenda, pero se deschavetó. Sí. Se deschavetó. Entonces, cuando dice, a ver, fíjate lo irónico, uno pensaría que en un sacrificio lo mejor es dar a un animal totalmente grande y así. No, las deidades más obscuras, más fuertes, ¿sabes qué piden? Pollitos. Sí, escuché el otro día eso. Pollitos, corderitos, que es la sangre fresca, la sangre pura, la sangre limpia. Uno pensaría, no, le voy a traer un chivo de este tamaño, le voy a traer. Hay unas que la necesitan, pero la mayoría de las que dices, estas deidades son de, cabrón, de cuidado, todo tiernito, todo muy pequeño, muy tierno. Sí. Entonces yo creo que él brincó a esa parte, que decía, bueno, si la sangre de este animal me ha dado toda esta fuerza. Ahora, algo muy importante, yo escuché que lo seleccionaban de acuerdo a lo que necesitaban. Claro. Él decía, necesitamos para X trabajo, necesitamos una persona inteligente. Sí, daba las características. Exactamente, o un doctor, que creo que fue el caso que pasó con este muchacho. Con Mark Kilroy. Así es, el americano, ¿no? Él buscaba un perfil. Eso también es verdad. Mira, yo conozco practicantes del palo mayombe, no me gusta decirles paleros, practicantes del palo mayombe, y platicando con ellos, pues oyes sus formas de trabajar de cada quien, ¿no? Pero hay uno, Alex, que creo que es un gran, que maneja muy bien el palo. Él me decía, yo estudio a los muertos, yo los estudio para poder trabajar con ellos. Imagínate, conocemos el caso, no recuerdo si te lo platiqué a ti,
de que sacan el muerto y era un violador. Lo llevan a la casa y metes a un violador, un muerto que era un violador. Entonces, o necesitas un muerto para trabajos duros y te toca uno pasivo. Pues tú le dices al muerto, dale, no, yo no le voy a, ¿cómo le voy a dar? No, yo soy pasivo, soy paz y amor. No, necesitas un recio, duro, que dé, que todo. Entonces, al muerto se estudia. Cómo fue en vida, cómo murió, cómo todo eso, para poder trabajar con ese muerto. Uy, eso es nuevo para mí. Sí, no, eso es como se debe de hacer realmente. Como se debe y de tengo hacer. entendido que él lo hacía. Él por eso iba a los panteones y él estudiaba, él ya sabía con qué muerto y en una entrevista escuché que ella comentaba eso, que él iba preguntando tumba por tumba. Sí. ¿Quién, qué muerto, qué quería trabajar y cuál no? No, y lo increíble que usaba a ese tal muerto en diferentes... Ella narra de una persona que tenía cáncer, que ya estaba en etapa terminal, que era su amigo, ¿no? Y le pagaron muy bien para... Sí. Que lo sacó a todos. Sí. Y que bajó a su muerto. Y que algo increíble, hizo su trabajo, que fue, dicen que más o menos fueron 4 horas las que él estuvo allá dentro del lugar donde estaba, no sé si era clínica, no sé. Pero que sale y sorprendidos. Era otra persona el que estaba Sí, porque eso es a lo que me refiero. Bien trabajado. O sea, él era fregón. Sí. Él era fregón en su... Sí lo era. En lo que es la religión. En lo que es la religión, sí él era fregón. Antes de aventarse. Oye, Antes y de- practicar el canibalismo, según ella lo narró, que dice que Mira, ella no lo vio, pero que sí lo escuchó. y es que volvemos a lo mismo. ¿De dónde vienen las raíces? Es lo más normal. Exacto. Es más, en el vudú, hoy en Haití, Lo hacen. lo hacen. Sí, veía el Y otro es día. una lo hacen. tierra mucho más cercana, ¿no? que África. Al final del día, volvemos a ver, para nosotros, no estoy diciendo que esté bien, Claro, claro. ni que todo, pero al final del día son prácticas de cómo, yo creo que él lo veía en la parte de conectar y ligar con esa persona. Porque al final del día, mira, cuando tú inmulas un animal, el animal está dando su vida. El animal da su vida para que tú puedas hacer ese ritual y sellarlo, y porque al final del día la sangre es la que da la conexión, da la vida, ¿no? Entonces tú a ese animal le haces ciertas características, ciertos rezos, hasta para levantar el cuerpo de animal se hace un rezo, se pone cascarillas, se hace infinidad de cosas, no simplemente lo inmulas, lo dejas ahí. Hay muchos que sí tienen esa falta de respeto de aventarlo, destazarlo. Sí, es que pasa lo que tú decías, ¿no? Ya hay tanto revoltijo en esto Así es. que ya no saben exactamente qué es lo original, ¿no? Qué es lo natural, ¿no? Y muchas veces en ciertas ceremonias, partes del animal, pues las tienes que probar. Porque al final del día, cuando tú le das de comer a un santo, a una deidad, tú tienes que probar lo que le estás dando. Porque así es como realmente se hace. Como se hace. Ajá. Así es. Así es como realmente se hace. Entonces, él en su cabeza, quiero suponer, porque no nos consta. Claro, al final no de nos cuentas consta, estuvimos exactamente. ahí, ¿no? Exactamente. Quiero suponer. Y no está él, ¿no? Para defenderse. Así es. Quiero suponer que él en su cabeza decía, pues si eso se hace, porque ese es el proceso real, como se hace con un animal. Entonces, si estoy emulando un ser humano, pues ya es sellar todo el proceso. Entonces, porque el animal se cocina. El animal, después de que se inmula, se va, se cocina y lo comes muchas veces con la deidad, con el santo. Se come con él, te sientas con el santo, te sientas con la deidad, te lo comes tú con él, con la deidad. Quiero suponer que él lo hacía de esa manera, porque esa es la manera en la que realmente sellas y fortaleces el pacto con el santo, con la deidad.
Eso es como se debe de hacer. Ok. No nada más es echarle fumo, poro, aguardiente. Sí, sí. No. Es otra- Eso es otra. Ya son otros niveles, como Claro. se debe de hacer realmente, que es en los que estaba él. Oye, y volviendo un poquito atrás, a tantito hacia atrás, yo sé que la enganga es donde está tu poder, Así es. donde haces Sí. y deshaces, o sea. Ese es tu pacto que hiciste. Y nadie puede tocar tu enganga. No, nadie, o sea, nadie, nadie nadie. la puede tocar. Así es. Y pobre del que la toca. Así es. Ya sea inconscientemente o con toda la intención de dañarte, es. pobre, me imagino, ¿no? Exactamente. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo esa enganga que presentan y queman, o sea, obviamente no era la de él. Sí, es más, en la enganga que presentan en el video no había ni un fundamento. ¿Qué es un fundamento? Lo osamento. No, sí, no había ninguno. Por la video que se ve y eso, y lo hubieran dicho. Sí, sí, sí. No sí. había ni un fundamento. Es lo principal de una enganga. Si no tiene el fundamento Sí, ¿cómo? del ego con el que trabaja, Ajá, ¿cómo? por eso a mí me queda claro que no era su prenda de él. Ahí dicen que cuando la quemaron, a él le quitaron el poder, así como si él en el departamento donde estaba se hubiera quemado, ay, me lo quitaron y ya me debilitaron y todo. No, yo creo que aquí es una cuestión. Si vemos cómo pasaron los hechos a como los narran, Sí, como los narran. Ujú. al final del día él cayó por una traición y de su círculo más cercano. Para no decir nombres, para Claro, no decir nada, claro. él cayó por una traición. Sí, estoy de acuerdo. Pero un paréntesis en eso. Según narran, que él perdió sus poderes, ¿no? Empezó a perderlos, que incluso pedía perdón, cartas nuevas, pedía, o sea, cosas nuevas porque decía, me tengo que limpiar, me tengo que purificar porque esto Sí, ya no está resultando. Sí, o sea, sí, eso es lo que eso ellos verdad. narran, ¿no? Ajá. Eso es verdad, eso lo tenemos que hacer todos los que trabajamos la religión. Tú cuando ves personas que trabajan la religión y las ves enfermas, las ves con una economía mala, y tú dices, bueno, ¿cómo la trabaja y usted está mal en la economía? O usted está enfermo, pues es el primero que debería estar bien. ¿Por qué? Porque no son cuidadosos de limpiarse, de purificarse, de quitarse todo el osobo que uno recoge. Cuando hace uno un trabajo para alguien, cuando hace uno una consulta, tú estás recogiendo todo el osobo de esa persona. Esa persona ya sale bien. ¿Esa energía? Sí, claro. Energía, Sí. ajá. Esa persona ya sale bien. ¿Y tú? Entonces, ahí tú qué haces. Tú vas, te limpias, te agarras tu yevale, tu paloma, tu gallina, lo que te toque. Los que son de la religión de Ifá, pues con Orun vas, te limpias, o con alguna otra deidad. En el caso de Palo, con tu enganga, te limpias, te purificas, te sueltas todo y ahí se la echas al Agón, ahí llévate todo este mal que traigo cargando y dale, ¿no? Y él mismo te va pidiendo. Él mismo te va pidiendo. Por eso es que, por ejemplo, nosotros, pues por eso te debes de estar consultando constantemente. Sí. Porque ya sea ellos se consultan a través de los chamalongos, ellos se consultan, los chamalongos, pues es el coco, si así lo queremos llamar, es el medio que ellos usan para comunicarse con su enganga. Oye, y en su huida de él, ¿por qué narran, según la historia, que de repente decía, ¿sabes qué? Traigan de comer ciertas cosas saladas. Y que de repente decía, no tengo antojo de esto. Todo dulce y todo es dulce. Sí. O combinaba. ¿Por qué hacía eso? Porque esto tenía un propósito, ¿no? Mira, nosotros todos tenemos tabúes, se llama. Nosotros los tenemos prohibiciones. Hoy precisamente la comida platicaba eso. Los tabúes son para que te salven. El tabú te va a salvar. Por ejemplo, yo, en un signo, uno de los tantos signos que tengo, ese signo habla del salmón, de cómo el salmón sube contracorriente, vive en el mar, pero sube hacia el río para desovar. Sí, va al revés. Nosotros en ese pataquí, pues es Oshun, es cuando el salmón se enamora de Oshun. Oshun está en el río hasta arriba y él nada, es un acto de amor lo que él hace. Entonces, en ese signo, como yo lo tengo, yo no puedo comer salmón, porque el salmón al final del día me va a salvar a mí. El día que yo tenga que hacer un evo que es un proceso que se hace para poder limpiar una enfermedad o un problema judicial o una cercanía con Iku, que es la muerte, con eso se hace un evo, ya son más fuertes.
seguramente yo lo voy a hacer con salmón. Lo puedo hacer con más cosas. Orula me lo dirá, pero yo lo hago con salmón. Por eso lo tengo prohibido. Tenemos prohibida la carne de puerco porque la carne de puerco es para IQ, para la muerte. Entonces, al no comerla te estás salvando, porque se la estás. Yo creo que eso es lo que él hacía. Él por eso decía, no, ahorita necesitamos dulce porque son emuses que se están limpiando, que él se está haciendo porque se lo van pidiendo. Se lo van pidiendo, qué comer, qué no comer. Por ejemplo, hay un tabú de no salir a las 12 del día porque es cuando el sol está en el mero centro, entonces Olodumare y eso no lo puedes recibir, no hace bien. Entonces, o al revés en la noche. Entonces, todo eso yo creo que él era lo que él iba consultando y él iba diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, salte para acá, salte para allá. Fidel Castro lo hacía. Fidel Castro todos los días consultaba. Él toda su parte política y de vida lo hizo a través de consultas. Todas sus decisiones y acciones fueron a través de consultas. Él no había día que no consultara qué hacer. Entonces, yo creo que esa era la parte que hacía Constanzo. Yo creo que él consultaba o le llegaba en sueños, porque es cuando por lo regular te hablan los egons. Entonces él le llegaba y decía, no, vamos a esto. A nosotros nos pasa mucho, por eso a veces dicen, no, este ya está loco. A mí me pasa, y me pasa con la gente que está en mi círculo cercano, ¿no? Luego hasta les digo, pues sí estoy medio loco ya, pero uno tiene esos cambios porque todo te va llegando. Claro. Es más, para venir aquí yo consulto. O sea, no nada más es de... No, nada más es... Osvaldo, Gustavo, sí, te invito. Voy para allá, voy para acá. Yo consulto si puedo ir, si todo está bien, si está abierto el camino para ir, si está esto, si está... Todo va siendo a través de consultas. Así es. Entonces, oye, con todo eso que tú narras, nos damos cuenta que si era un hombre estudiado, ¿ah? Mucho. O sea, mucho. Estaba como... Pero dicen, mira, es normal. Entre más conocimiento, más loco quedas. Es un proceso natural del ser humano. Sí. Entre más conocimiento vas adquiriendo, más embrollado en tu cabeza vas a quedar. Y a final de cuentas, después de todos los logros que tuvo, porque yo creo que sí tuvo logros, yo creo que tuvo éxitos muy fuertes. Como tú dijiste en principio, tenía dinero. Era un rockstar. Sí, exactamente. Era un rockstar. Era atractivo, sí. inteligente, con dinero, carismático, empoderado. Era un rockstar. Sí. Un rockstar. Sí, exacto. Y a fin de toda esta historia, pide que lo desvivan con su lugarteniente, ¿no? Que era Martín Quintanilla. Que también... Martín Quintana, perdón. Yo eso me queda la duda. Si de veras fue así. Si de veras fue así. Yo creo que también era más fácil eliminar al que más sabía de tantos. Exacto, porque no vaya a hablar. Así es. Exacto. Que desvivirlo como su compañero, o eso, como quedó la historia. Sí, porque a fin de cuentas, según su lugarteniente, era el que llevaba todos los libros, ¿no? Que ahí va a quedar la historia, ya no se puede cambiar. Exacto. Porque esa es la historia que nos contaron. Exacto, es la historia que nos contaron. Y es contaron. la real, porque es la que nos contaron. Así es. Entonces, yo creo que pasó de otra forma. Sí. Es mi opinión. Yo también lo pienso así. Es mi opinión porque era más fácil ya eliminarlo. Ya lo teníamos ahí, ¿Quién sabe demasiado. ¿Quién habla? Y vamos a buscar a otro que nos haga este trabajo. Exacto. Porque va a haber alguien más. Y claro que lo habían, yo creo que ya lo tenían. Ya lo tenían. Y ahora hay muchos. Sí. Y ahora hay muchos. Entonces yo creo que todo fue el proceso de Constanzo. Fue así, fue un exceso de ambición, un exceso de conocimiento, yo creo que, mira, es como lo que hace con el ahijado que cuenta, que consumía drogas y que lo desvive. Pero ¿cómo lo desvive? De una manera humana. Lo desvive disparándole. No lo desvive que diga, pues el muñequito que tenía con tu nombre le torcí el cuello, se me torció. No. Lo hizo ahí. Entonces ahí te das cuenta que él intervenía en la parte humana, la parte religiosa, la parte toda, o sea... No, y lo vemos a lo que platicábamos. Esta persona lo quiso engañar, ¿no? Así es. Y él le dice, ¿seguro? No. Tú estás haciendo esto y Claro. esto. Y lo dijo, ¿no? Que iba a poner como ejemplo, ¿no? Sí, que es donde pongo el ejemplo de cortas una calle y la exhibes. Entonces, ¿qué decían los? No, pues hasta me vuelvo sano, ¿no? Sí. Porque realmente en la religión es uno de los principales tabús, llevar una sanidad.
Por eso en la mayoría de los tabúes es alcohol, drogas menos, o sea, drogas ni pensarlo. Sí. Entonces, debes llevar una sanidad. Entonces, él en muchas cosas tú las ves y son coherentes de acuerdo a la religión. A la religión. Son coherentes, porque es una religión poco... Para nosotros, de este lado del continente, de este lado de la forma, todos venimos, o la mayoría venimos de una familia católica, con muchas tradiciones, en donde todo eso pues no nos pasaría por nuestra cabeza, ¿no? Claro. Entonces, pues es una religión vista cruda, sin sentimientos, de cómo enmolas un animalito, pobrecito, y todo, ¿no? Entonces, pero él creo que llevaba las cosas como debían ser. Sí. Porque las cosas así son reales. Sí, aquí pasa lo que tú comentaste ahorita. Es la historia que nos platicaron, Así es. porque también pudo haber sido, Así es. como dicen, la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora mira, estábamos hablando del narco. Un narco que en ese momento empezaba, que hoy sí lo vemos, no es un grupo Sí, como los de ahora. delictivo que brilló. No. Era muy local. Que vemos la historia que estaban amigos de la escuela, Sí. con ellos, se los presenta, ellos traían muchas broncas, como cualquiera los traería, no solo en esa rama, cualquier negocio que tengas, siempre va a haber envidias, siempre va a haber saboteos. Entonces ellos traen esa bronca. Y ellas, oye, no hay quien, yo muchos de las personas que me buscan, pues así llegan de, oye, la estoy pasando mal, no tienes quien me haga, a mí me da mucha risa porque dicen, ¿usted hace limpias? y no hay quien me haga una limpia, quien me quite, mira, así fue como llega él con ellos. Él realmente llega con ellos porque ellos traían mucha bronca de envidias, de que les atoraban, de que traían al gobierno local todo, encima y todo. Entonces, él llega así con ellos. Fue circunstancial. Fue todo, yo creo que la mitad de las cosas se fueron dando circunstanciales, exacto. porque pues cayó con narcotraficantes, pero a lo mejor pudo haber caído con unos artistas, También. que al final del día también estuvieron ahí, según lo que sabemos, pero a lo mejor los artistas lo pudieron ver metido a un medio todavía diferente, pero fue el medio en donde él, y que era un negocio, porque lamentablemente es un negocio, que en ese momento empezó a tomar mucho auge, mucha fuerza, que hoy sabemos los resultados de ese negocio. Entonces a él le cayó, dijeran, como anillo al dedo. Y él a ellos les cayó como anillo al dedo. Sí, ahora sí que fue un círculo. Ahora no sabemos si todas las personas, ellos ya estaban detenidos. No sabemos si todas las personas que ellos dijeron que él desvivió, fue que realmente él las desvivió. No sabemos si lo hicieron ellos. Claro. Sí, porque ahí hay otra historia, que dicen que donde están no era parte de él. No era parte de otro rancho. De otro rancho, entonces, exacto. hoy sabemos cuántas fosas hay. Sí. Entonces, Y muy precisos, ¿no? ¿qué pasa? Pues ya está el muertito, cárganselos. Exacto. Para aparte hacerlo más espectacular, para entregarle a la DEA o a quien haya buscado, creo que era el FBI, el que estaba buscando, siguiendo todo el caso por la parte de Estados Unidos, pues le entregamos algo mucho más espectacular. Sí, decir, Que está agarramos, solucionado. Ahí está. agarramos un Freddy Hammer, ¿no? Sí. Agarramos a alguien totalmente espectacular, porque somos muy dados también a eso, de hacerlo espectacular, ¿no? Sí, pues yo comentaba que a lo mejor le echaron mucha crema a sus tacos, Así como es, decimos. así es. Gustavo, para terminar esta historia, nos diste una plática muy fregona de lo que es y lo que no es. Así Eso es. quedó bien clarito, ¿no? Para Qué toda esa bueno, gente sí, eso es importante. que tiene esa duda. En breve, para la gente que quiere o le interesa o le llama la atención la religión, Palo Mayombe, ¿en qué se deben de fijar? Unos puntos importantes. Primero en el padrino, siempre, sea la religión que sea, el padrino. Si, vuelvo a repetir, si el padrino no es una persona prudente, coherente. ¿A qué le llamamos coherente? Con lo que dices y lo que haces. Porque hablar es muy bonito. Sí. Podemos hablar, pero del dicho y los hechos es una brecha tremenda. Exacto. O muy corta. Entonces, eso es lo principal, el padrino. El padrino. Que sea coherente, que sea prudente, sus ahijados, su casa religiosa, en dónde lo trabaja, en cómo lo trabaja, porque no todo debe de ser agresivo. Digo, ¿a quién no nos gusta?
seamos honestos. Mi abuela, pues somos de aquí del centro de la Ciudad de México, entonces ya te imaginarás el léxico, Sí, ¿no? sí, sí. Que usamos. Claro. ¿No? Pero decía mi abuela, ¿a quién no le gusta la putería? ¿A quién no le gusta lo recio, lo fuerte? Sí, a la sí. mayoría nos gusta. Lo fácil. Nos llama la atención. Lo fácil, exacto. Exacto. Sí. Entonces, uno va y ve y dice, no, sí le echa un montón y le hace y le ritos y muy espectacular. Y ahí eso nos encanta. No te vayas con eso. No te vayas con eso. Vete con el que es sobrio, con el que te habla. Un buen secreto es que te va a hablar lo que a ti no te gusta y te va a decir lo que no quieres oír. Toma ese. Ese es el bueno. Así es, Ese es porque el viene, bueno. también hay muchos pataquís, el falso profeta. Te va a decir lo que tú quieres oír. Y te va a endulzar. Y te endulza el oído y ahí vas a caer. Como una relación. Sí. Ah, esta me gusta, esta se ve bien, pues le voy a decir lo bonito, lo que me gusta, y ya que la tengo, pues ya no. Se acabó lo bonito. Entonces, eso es muy importante. Ve con quien te va a decir, vas a salir hasta encabronado. No, yo qué voy a regresar todo esto que me dijo y que no está loco, que está... Pero seguramente ese Sí. es el que te va a funcionar. Porque te está diciendo lo que realmente está marcado y lo que está y lo que no estás haciendo bien en tu vida y no has hecho bien y no vas a acabar bien. Entonces con ese es con el que se deben de acercar. Así es, con ese es con el que se deben de acercar. Yo conozco algunos que para mi punto de vista, yo los he visto trabajar, yo he platicado con ellos, yo he visto a sus ahijados y conozco un par que son muy buenos en la religión del Palo Mayombe. Excelente. Gustavo, pues agradezco muchísimo esta plática que tuvimos, este análisis gracias. que tuvimos. Sí, así es. Sobre todo fue un análisis muy preciso. Y sobre todo de Jesús. Sí. De Jesús, que es la piedra angular de todo. Exactamente. Sí, porque yo puedo hacer un análisis conforme a mi criterio y todo, pero yo no estoy empapado a lo que es la religión, ¿no? Sí, así es. Y en este caso tú sí, porque tú aclaraste, es esto, Así puede es. pasar esto. Y que pasa sí es que- correcto y que no. Exacto. Y hasta los límites, eso es importante. ¿Hasta dónde está el límite que él lo brincó de la religión? de la religión. Porque ahí es para que no la vean mal. No es grata para muchos, no lo es. Es una religión, lo vuelvo a decir, dura, lo es. Una religión cara, también lo es. También lo es. Pero tiene sus límites. Cuando uno ya brinca esos límites, Olvídate. Ok. va a acabar mal. Sí. Pues gracias por este análisis. Gustavo, me están llegando propuestas de programas. Sí. Ahorita hay uno que, ¿cómo lo están pidiendo? Creo que profecías, ¿verdad? Profecías de lo que se viene. No sé, me encantaría hacerlo contigo. Claro, sí. Profecías, hablar. Hay mucha inquietud, a lo mejor yo también la tengo, ¿por qué no? De hablar un poquito de lo que es el anticristo, las lunas. Precisamente esta luna, ¿no? Que se viene el 7. Ahorita estamos en un punto. Mira, ahorita se ha vuelto otra vez el tema de si la Tierra es plana, si es redonda. ¿Y por qué? Por todo este sistema solar. Por todo este sistema solar que viene, lo de las lunas, que viene esa parte. Sí. Porque entonces ya cuando empiezas a ver las proyecciones, hoy hay más tecnología. Claro. Entonces cuando empiezas a ver cómo se empiezan a presentar los fenómenos, dices, a ver, no me cuadra a lo que me han contado. Esto funciona de esta manera y funciona esto, porque ahora ya hacen unos diagramas padrísimos con inteligencia artificial y todo, que te los dice y dices, bueno, por lo menos ya me hacen pensar, ¿eh? O sea, ya Claro. siembran un poquito de duda. De duda, exacto. Y estaría genial, ¿eh? Sí. Me encantaría que hablemos de eso. Me gustaría, claro. Y tocar un punto también en este mismo programa que hagamos en unos días. Sí. Lo que se está especulando mucho del Atlas. Atlas 1, algo así, ¿no? Sí, del que ya viene, Del que ya viene. directito y sin parar y sin retorno, A ver, parece. yo te hago ¿no? una pregunta ahorita, a lo mejor no tenía planeada y a lo mejor no la esperabas. ¿Tú crees que somos los únicos en el universo? No, ¿O hay más allá? no hay más allá, pero yo creo que donde no lo hemos entendido la mayoría es que vemos a la Tierra como una circunferencia, el sistema solar que nos enseñaron desde la escuela, el Sol,
y giran los planetas alrededor del Sol sobre ese sistema solar. Yo, mi creencia, mi forma de verlo no es así. Vivimos a través de dimensiones. Las dimensiones son paralelas. Las dimensiones todos los estamos viviendo al mismo tiempo en diferentes dimensiones. Exacto. Entonces yo claro que creo Que hay más allá. que hay en otras dimensiones paralelas a nosotros, otros seres y hasta nosotros mismos en otras mismas dimensiones, nosotros mismos. Que hablen igual como nosotros, que digan, ay, aquellos cuates, qué onda, ¿no? Que están recopilando otro tipo de información y nosotros también. Nosotros somos una dimensión. Son como carriles, muchos carriles y todos vamos sobre ese mismo carril, viviendo con otras personas, con otras situaciones, otro escenario, otro todo. Y todo eso se va recopilando, esa información de cada dimensión. Hasta que en algún momento va a llegar un punto y todo eso crea un solo ser. Por eso tenemos tanta información y somos una generación de miles de millones de años de información. Cada ser humano, eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles, que somos el conjunto de millones de información en nuestro ADN, en nuestras células que tenemos dentro de nosotros. No, Gustavo, voy a hacer un programa. Sí, Profecías, que ¿te sí. parece que sí? Me gustan mucho esos temas también. Sí, vamos a armar algo así. Me gusta mucho. Y nada más como un preámbulo, nada más. Yo creo que pero yo creo que ya estaremos hablando ese día. Ok. Pero ese día te estaré preguntando que si somos la última generación. Híjole, la respondo ese día, Ese pero día. ya tengo la respuesta. La Ese tengo día. muy precisa. Así es. Sí, Te Osvaldo. agradezco mucho, Gustavo. No, al Entonces, contrario, tú gracias sabes a que este es tu ustedes. espacio, es tu programa. Gracias. En unos días, entre más pronto para mí, Sí, mejor. Sí, nos programamos. Creo que va a ser más pronto de lo que pasó entre el primer programa y este. Ok. Va a ser más pronto. Se me juntaron ahí varios temas, pero ahorita ya los tengo liberados. Entonces yo creo que va a ser pronto. Entonces, como dicen, ya te embarqué aquí. No, por mí encantado, la verdad la paso bien. Muchas Como lo notas, casi no se me da hablar. Me cuesta trabajo hablar. Entonces, siempre es grato. Ok. Siempre es grato. Hoy precisamente, no sé si lo viste, me pusieron un comentario en el Facebook de por qué no hacía yo mi podcast. Y mi respuesta fue muy precisa y clara. Creo que el compartir siempre nos enriquece. Pensé que habías puesto que lo hagan ellos. No, pero hubiera sido bueno. Pero yo creo que el compartir siempre nos enriquece. Claro. Porque siempre más opiniones, más personas aquí, siempre nos va a sumar. Claro. Entonces yo soy totalmente de esa, Sí. de esa opinión y por mí encantado y agradezco Muchísimas gracias. que me inviten, la paso bien y somos muy bien recibidos. Muchísimas Entonces gracias. aquí nos tendrán Siempre. mientras nos sigan invitando. Siempre, muchísimas gracias. ¿Sale? Entonces ya saben que el próximo podcast que haremos con Gustavo, Profecías. Tentativamente así lo vamos a llamar. Perfecto. Muy Profecías. bien. Estamos listos. Yo siempre soy de los que dicen lo que es y lo que no es, ¿no? Así es. Lo que sí pueda Ahora sí pasar que así es. y lo que no. Exactamente. Siempre hay un 50-50. Ajá, exactamente. Eso siempre es un hecho. Siempre va a haber un 50 de que pase y un 50 de que no pase. Aquí lo importante es que debemos de entender que muchas cosas pasan por nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros hechos. Claro. Y otras pasan porque así tenían que ser, que es donde yo creo que el destino sí está escrito. Así es. Gustavo, te agradezco mucho. Muy bien. Mucho tu Saludos. tiempo. Vienes, para los que no saben, él viene de Querétaro. Así es. Se avienta una travesía de allá hasta acá. Que claro, que ahorita ya en las autopistas rápido, ¿no? Ya rápido, sí. Tardamos más en cruzar la ciudad que Exacto. llegar, pero lo hacemos con mucho gusto y la pasamos bien. Te agradezco mucho. Gracias Entonces, a ustedes, a ti Osvaldo, a tu equipo, muchas gracias. No, hombre, agradecidos. Pues ya saben, agradecidos. Este podcast lo hicimos con mucho, con ganas de hacerlo, vamos. Y qué mejor que con Gustavo, que está empapado en este tema. Nos aclaró muchas dudas que hay, porque sí hubo muchas preguntas. Y yo lo dije hace ratito, nos dijo qué sí es y lo que no es. Entonces está bien claro, vea el podcast, está muy interesante y ya usted sacará sus conclusiones. Así es. Vámonos, nos vemos la próxima semana.